Hoy día vamos a dar una vuelta por dos aspectos de la sexualidad. Primero, desde el área más médica, para conversar de las disfunciones sexuales. Y después, de un lugar más lúdica, para hablar de las fantasías y cómo estas pueden fomentar nuestra mente sexual creativa. Sé parte de la conversación, síguenos en redes sociales y comenta con el hashtag Placer por la Red. Y ahora comienza Conversar es un Placer. Hoy nos acompaña Caterina Villa, médica especialista en ginecología obstétrica, piso pélvico y uroginecología, jefa de la unidad de ginecología en el Hospital Luis Tisné B, Clínica Med, fundadora y directora de la Asociación Ginecólogas Chile. José Ignacio Binay, urólogo andrólogo, presidente de la Sociedad Chilena de Andrología, Hospital Clínico Universidad de Chile. SG Fertility, investigador principal del estudio clínico de anticoncepción masculina. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en este capítulo de hoy. Quiero empezar dejando algo claro, porque claramente todos nosotros en nuestras vidas vamos a tener problemas, obstáculos en la vida sexual, pero cuando eso se convierte en una disfunción, ¿qué es una disfunción sexual? Sí, esa es una muy buena pregunta. Una disfunción sexual es cualquier dificultad o problema en cualquiera de las etapas de la respuesta sexual. Pueden ser problemas en el deseo, en la excitación, en el orgasmo o en el periodo que viene después del orgasmo. Y uno puede leer en un libro los tipos de disfunciones, pero cada pareja y cada individuo puede experimentar cualquier situación como una disfunción. Y esto es subjetivo. Pero no depende en cuánto tiempo sigue pasando, ¿es cualquier malestar? ¿O si me pasa una vez, ya me molesto, es una disfunción? Muy buena pregunta. No, cualquier hombre, en los casos que yo veo hombres, puede tener un episodio de disfunción eréctil o un episodio de falta de control de la eyaculación, pero cuando esto dura aproximadamente más de 6 meses de forma continua, ya podemos definirlo como una disfunción sexual verdadera. Ah, eso quería saber. ¿Y cuáles son las disfunciones más comunes que vean en sus consultas? Sí, en la mujer se agrega una más que tiene que ver con el dolor. O sea, el deseo sexual, la excitación, el orgasmo y el dolor también. En la mujer se agrega uno que es muy frecuente. Entonces el dolor es una de las cosas más frecuentes que vemos. Las mujeres... Está normalizado tener sexo con dolor, ¿cierto? Dejamos súper claro, el dolor no tiene nada que ver con la vida sexual. No. Si hay dolor, hay que consultar. Exacto. Ni la primera vez, ni la última vez, ni en menopausia, ni después de tener guagua. Nunca se debe tener dolor. Y si es que hay dolor, hay que consultar. Hay formas de ayudarse. Esa es una de las primeras causas que yo creo que hay que desmitificar en el fondo. Nunca debe haber dolor. Por otro lado está la disminución del alivio, el deseo sexual, que eso se da en algunos periodos también o puede ocurrir en cualquier momento de la vida y siempre hay que prestarle atención. Hay mujeres que creen que va a llegar la menopausia y ya no importa que no tenga deseo sexual. Eso no es así. Ya no estoy en edad. Ya no estoy en edad. Pero es así. Sabemos, de hecho lo hemos visto, que la gente lo están pasando bien a cualquier edad. A cualquier edad, así es. Y por otro lado está la excitación, los problemas de la excitación y del orgasmo. Y en las mujeres no son tan infrecuentes estos problemas, son los que los dejan pasar. Y esto se llama anorgasmia, pero a mí me gusta decir la preorgasmia, porque al final casi todas las mujeres tienen la capacidad de tener un orgasmo. Eso es súper importante. Hay una brecha entre el orgasmo de la mujer y del hombre que se da más que nada porque el sexo está centrado en el coito y para la mujer el coito no es lo más importante. No. Y eso es otra cosa que tenemos que saber. Estimular clítoris. El clítoris es nuestro órgano sexual y de goce, es el único órgano que está hecho para eso. Y nosotros hablamos como de la previa al coito y ese es nuestro momento sexual más importante. No se debería llamar previa, uno no se la tiene que saltar, porque en el fondo es el momento donde empieza el goce femenino, donde tienen que ocurrir los cambios de la excitación, que son alargar la vagina, poner más turgente la vulva, la lubricación, que es lo que más conocemos, pero otros cambios psíquicos también, que nos llevan a la aquí y ahora del sexo, del goce, y luego con eso recién podemos ir a buscar el orgasmo. Perfecto. Y cuando la gente tiene problemas de orgasmo o tienen dolor, como mencionaste tú, en general, ¿cuánto se demoran a llegar a consultar por eso? Y después también te quiero preguntar lo mismo. Sí, en general hay un lapsus de dificultad de consultar porque se normaliza primero. Y por otro lado, hay un problema en Chile. Estamos haciendo un estudio que, como datos preliminares, nos muestra que las mujeres que consultan, o sea, una vez que ya te decidiste a consultar,
consultas entre 5 a 10 profesionales y eso se demora entre 5 y 10 años a que te den un diagnóstico, a que te dan un tratamiento que te sirve. Entonces hay un tiempo muy prolongado antes de que podamos resolver nuestro problema. Oye, o sea, esperamos con este programa vamos acortando esos tiempos. ¿También te pasa lo mismo? ¿Se demoran los hombres en ir a consultar sobre su disfunción? Depende, porque en el hombre hay 3 grandes disfunciones. La disminución del deseo o del líbido, que ahí sí se demoran bastante en consultar. La disfunción eréctil o disminución de la rigidez de la erección, que ahí consultan rápidamente. Un hombre tiene un episodio de disfunción eréctil y consulta rápidamente. Y muchas veces hay que explicarle que no es una disfunción, sino que le ocurrió una sola vez. Y la eyaculación precoz es el tercer grupo de disfunciones. Y la eyaculación precoz, como dice Katy, también se normaliza. Por muchos años la eyaculación precoz. Pueden pasar 20 años y recién consultan por eyaculación precoz. Y yo veo eso, yo creo que la gente que son precoz piensa que es algo crónica, que van a tener que vivir toda su vida con eso, y aquí hoy día queremos decir que no es así, hay tratamientos. Sí, lo hay. Entonces no hay que esperar 20 años para consultar si es el caso. Yo creo que tiene que ver con la vergüenza. Con la vergüenza, sí. O que tal vez estuvieron con una misma pareja mucho tiempo y la pareja también lo normalizó y después tienen una nueva pareja que sí se lo menciona y ahí él va a consultar. Perfecto. Y esas disfunciones parece que como tiene que ver con lo que dices tú, esta exigencia que hay, que todos tienen orgasmo casi simultáneo y que un encuentro sexual no es completo sin una penetración, etcétera. ¿Qué tanto de esas disfunciones se puede eliminar si eliminamos la exigencia? No son tan físicos, quizás. O sea, completamente. La función o disfunción se define en relación a los términos que encontramos normales como sociedad. Si aprendemos que lo normal es el porno, por ejemplo, vamos a pensar que no hay previa, que es lo que dije que es el sexo definitivamente para la mujer antes de la penetración, y tenemos que ir al coito inmediatamente. Si consideramos, por ejemplo, que tengo que tener una performance, porque además la mujer siente una carga en esa performance de que me tengo que ver flaca, que me tengo que ver así, que tengo que soportar esta pose o esta otra, que tengo que tener orgasmos cuando tengo penetración. Si yo elimino todo eso, mucho de lo que llamamos disfunciones ya no es una disfunción. Y tal como dices, en el porno obviamente hay una erección que dura más de 20 minutos, más de 40 minutos. Sí. Entonces, ¿cuántos minutos es como una duración que sería como no precoz? Exacto. Los estudios dicen que el promedio, nosotros tenemos es un término muy heteronormativo que se llama el IELT, Intravaginal Ejaculatory Latency Time, el tiempo de latencia intravaginal eyaculatorio, sí, súper heteronormativo. Exacto. Y el promedio en los estudios es de 5 a 6 minutos. Nosotros llamamos una eyaculación precoz verdadera cuando es bajo 2 minutos. Bajo 2 minutos. Entonces, cuando viene un paciente, lo primero que trato de saber es en qué vecindario de latencias nos movemos. Y si nos movemos sobre 5 minutos, yo trato de hacerle educación y decirle que él está en un promedio súper bueno de la población general. Pero puede ser que para esa persona, esa latencia igual le trae malestar psíquico. O sea, le molesta, entonces yo igual lo puedo ayudar, le puedo dar fármacos para eso. No tengo por qué seguir las guías que tiene que ser bajo 2 minutos. Para cada persona la sexualidad es diferente. Y tú dices fármacos para la parte más físico, pero también hay ejercicios que uno puede ser psicológico o corporal, ejercicios también entrando como de Kegel. ¿Muchos optan por eso o van directamente a la opción de fármacos? Mira, no adentrarme mucho en el tema, pero hay 2 grandes tipos de eyaculación precoz. Una se llama de toda la vida, lifelong. Y esas son hombres que nacen con un componente químico del cerebro en bajas concentraciones, la serotonina. Entonces yo a ese hombre lo puedo mandar a ejercicios de Kegel durante 40 años y no le va a hacer nada. Tengo que subirle la serotonina con medicamentos. Fascinante. Pero sí hay eyaculaciones precoces que llamamos secundarias o adquiridas, que a ellos sí, los ejercicios psicológicos y de piso pélvico sí los van a ayudar.
Y puede ser en combinación, porque hay disfunciones que son físicos, o sea, con el tabaquismo, con el consumo de alcohol y drogas, tu cara dice todo. Sí. Esos son comunes. ¿Cuáles son las disfunciones que salen de ese tipo de problemas? En el hombre, sobre todo, la disfunción eréctil. La disfunción, para que haya una buena erección, tiene que haber, bueno, un buen sistema nervioso, un buen sistema hormonal o endocrino, pero lo más importante, tiene que llegarle sangre al pene. Y si tenemos colesterol alto, hipertensión, obesidad, mala alimentación, las arterias del pene se van tapando y le llega menos sangre al pene. ¿Y eso sería algo que pasa con mujeres? Completamente, solo que esto es el clítoris para nosotras, sí, que está invisibilizado, pero que cuando lo visibilizamos es lo mismo. Mismas patologías afectan al clítoris también, que es nuestro órgano del placer, por lo tanto vamos a tener las mismas molestias. Y eso es súper importante porque muchas mujeres se quejan de que cuando consultan les dicen, pero relájate, tómate un trago y se te va a pasar. Y bueno, ¿qué ocurre? La mujer se toma el trago, claro, va al encuentro sexual porque está un poco más desinhibida, pero en lo que llamamos respuesta sexual está inhibida. O sea, va a haber menos deseo, menos excitación, menos orgasmo, claro, menos lubricación, está menos preparada en el fondo para el placer sexual. Y el tema del dolor, esto que estamos hablando entre físico y psicológica, ¿dónde caen esas disfunciones que tienen que ver con el dolor? Sí, el dolor es una respuesta bien funcional, la verdad. En general es una respuesta a una violencia, por ejemplo, ya sea personal o educacional, como no sabemos en Chile por lo menos, o sabemos muy poquito de educación sexual, tenemos muy poquita educación sexual, tenemos muchos tabú también, que hacen que nuestro cuerpo finalmente responda a tener miedo y cerrarse, por ejemplo, en el caso del vaginismo, donde no puede tener penetración porque tiene mucho miedo a la penetración. Exacto, aquí tenemos los famosos dilatadores vaginales que uno, o sea, el vaginismo es como cuando es imposible tener una penetración. Claro, que puede ser incluso no poder poner un tampón. O sea, es un dedito, es una reacción de tu cuerpo que cierra por completo la vagina, que impide que puedas ingresar a la vagina. Y es una respuesta en el fondo. ¿Y eso se demoran harto en consultar? Depende, yo creo que las mujeres jóvenes cada vez se demoran menos. Qué bueno. Y cuando ha pasado más tiempo, algunas ya no quieren siquiera consultar, pero se dan cuenta porque les cuesta, por ejemplo, ir al ginecólogo a tomarse el PAP. Es muy limitante. ¿Sí? Entonces, es algo que nosotros por lo menos podemos diagnosticar fácil si la mujer está en control. O embarazarse. O quieren embarazarse. A mí me pasa eso. A mí me toca ver mujeres con dispareunia porque vienen a la clínica de fertilidad. Explícanos un poco de qué se trata esa disfunción. O sea, que hay parejas que han estado casadas por 5 años y no han tenido ni una penetración, ¿cierto, Katy? Claro. Y que vienen a hacerse un tratamiento de medicina reproductiva porque quieren bypassear casi la penetración. Sí. Porque le duele y está... Entonces, ¿qué exacto es el vaginismo y cómo se puede tratar? Sí, el vaginismo es una contracción involuntaria de los músculos del piso pélvico que cierran la vagina, impiden que algo entre. Y se puede tratar, y el tratamiento es multidisciplinario, o sea, tiene que ser desde kinesiólogos que liberen esta musculatura, psicólogos, psiquiatras que nos puedan ayudar a buscar el trauma en el fondo, y que generó esto inicialmente, ginecólogos que también te pueden acompañar, es multidisciplinario, pero hay tratamiento, lo más lindo es que hay tratamiento. Eso o sea, me gusta que estamos aprendiendo acá. Que no hay que quedarse con la idea de que me tengo que ir a un in vitro porque no puedo tener actividad sexual, todo lo contrario, hay tratamiento. Por otro lado, mencionaba la dispareunia, que es el dolor en la actividad sexual, que lo que decíamos, nunca debe haber dolor, no hay que normalizarlo, y en la medida que tenemos actividad sexual con dolor, nos baja la libido porque no queremos seguir teniendo dolor, y también aumenta el dolor porque es un dolor que es de los músculos de la ¿Y eso es más de la vulva o más vaginal? Eso es más vaginal. Y el dolor de la vulva, que también existe y es otra patología, se llama vulvodinia. Vulvodinia, que es el dolor de la vulva y que es bien inespecífico, también ocurre por distintas causas y también tiene tratamiento. O sea, todas las patologías dolorosas tienen tratamiento, así que no hay que pensar jamás que el dolor es normal. Qué bueno que la gente está aprendiendo de esto, yo también estoy aprendiendo, me encanta saber esto. Un caso bastante común que veo es el tema del diabetes. ¿Eso qué afecta en el rendimiento sexual? Todo. La diabetes afecta todos los órganos que están involucrados en la respuesta sexual. Por un lado, se produce neuropatía diabética, es decir, los nervios que llevan la información del cerebro al pene se afectan. Después se van afectando las arterias que llevan sangre al pene.
también se afecta la secreción de testosterona, que es la hormona sexual masculina. Por lo tanto, la diabetes, de forma multifactorial, ataca la respuesta sexual masculina. ¿Y es tratable? Es tratable. Se puede tratar el origen y tratamientos parche. El origen es enviar al paciente a un diabetólogo para que controle su azúcar, sea con medicamentos orales o con insulina. Y yo también, como andrólogo y urólogo, puedo utilizar tratamientos parche para que pueda tener, por ejemplo, una buena erección. Eso es lo que siento que quieren. Hay muchas parejas que vienen a consultar porque ya si no tienen erección, sienten que ya terminó su vida sexual, que no es así, que hablamos de eso en el capítulo pasado. Hay mucha actividad sexual que uno puede hacer sin una erección, pero qué bueno saber en este capítulo que hay tratamiento. Sí. Qué bueno. ¿Y qué pasa con la depresión? Porque allá afecta también casi todas las etapas de la respuesta sexual. Sí, la verdad es que la mujer es muy sensible a cualquier patología. La mayoría de las patologías pueden ser de distintos niveles, va a afectar su respuesta sexual. De hecho, la vida misma afecta su respuesta sexual, ¿cierto? Si tenemos mucha carga mental, que es muy habitual, aumentó en pandemia, nuestro deseo va a disminuir, no nos podemos concentrar en el momento, por lo tanto la excitación va a disminuir también. Así que cualquier patología, y por supuesto que todo lo que tiene que ver con la salud mental afecta directamente a nuestra vida sexual también. ¿Y les llegan a ustedes como médicos esos tipos de casos? ¿O dónde debe ir una persona si su sexualidad está afectada por la depresión, por ejemplo? ¿Es un buen punto de partida ustedes o es mejor ir a un psicólogo, un sexólogo? Porque yo creo que te deben llegar pacientes de distintos lados. Claro. O sea, si el paciente ya está siendo tratado por la depresión y sigue con alteraciones del deseo y de la respuesta sexual, claro que el ginecólogo y el andrólogo son los especialistas que lo pueden ayudar. Muchas veces tenemos que hablar con el psiquiatra y decirle si tal vez podemos modificar el tratamiento, porque los antidepresivos son enemigos de la respuesta sexual. Sí. Muchas veces. Eso pasa. Por lo tanto, muchas veces tenemos que modificar a un antidepresivo que tenga menos efectos sexuales secundarios. Bueno, me parece que hablamos un gran abanico de funciones. Cada uno tiene su tratamiento personalizado entonces, y de punto de partida igual siempre pueden llegar a los profesionales a ver dónde partir, ¿no es cierto? Sí, lo importante es que consulten. En general nosotros trabajamos en equipos multidisciplinarios donde podemos ir hablando con los otros actores del tratamiento, así que lo más importante es que consulten. Y yo me gustaría dejar un mensaje: no se conformen con tómate una copita de vino, no te conformes con que el dolor se te va a pasar o parece que te lo estás imaginando. No se conformen con esas respuestas porque, como les decía, se demoran 10 años, hasta 10 años en que te den un diagnóstico, así que busquen equipos que estén capacitados para ayudarte. O sea, el dolor no está en tu cabeza, no te lo inventaste. La falta de deseo no es algo porque te faltan las hormonas, no, hay formas de tratarlo. La vida sexual es un índice de salud global. Por lo tanto, si queremos estar sanas, tenemos que tener una vida sexual sana también. Perfecto. Para cerrar, ¿tienes también algún concepto que quieres contarnos? Sí. Para un hombre es muy fácil consultar cuando tiene algún problema de erección, porque es muy estresante en su vida sexual. Pero, como dice Katy, a mí me gustaría que los hombres consultaran por cualquier situación que ellos consideren como inadecuada. Si ellos no se sienten cómodos en cualquier parte de su vida sexual, sea la frecuencia, el deseo, el control de la eyaculación, que consulten, porque lo mínimo que puede pasar es que conversemos y que al final el paciente entienda que él era normal y nunca tuvo un problema, y lo mejor que puede pasar es que resuelva su problema. Genial. Bueno, yo tengo entendido que tú estás siendo parte de un estudio súper interesante. Quiero darte un momento para que nos cuentes un poco de ellos antes que nos vamos a la pausa comercial. Muchas gracias, Jane. Sí. Chile es uno de los pocos centros del mundo donde se está haciendo un estudio de anticoncepción hormonal masculina. Es un gel súper fácil de aplicar, por lo tanto creo que está saliendo en la pantalla cómo contactarse con nosotros y les invitamos a participar. Les invitamos a participar porque realmente que es revolucionario en el mundo y que está pasando aquí en Chile es fantástico. Bueno, muchas gracias por sus aportes. Hemos aprendido muchísimo hoy, que la gente no se autodiagnostican, que se van a su profesional y se puede resolver sus problemas. Así que vamos a separar un par de minutos y estamos de vuelta en el segundo bloque de Fantasías. Más acomodo a ti.
En este bloque nos acompaña Constanza del Rosario, psicóloga, escritora y conferencista experta en relaciones de pareja, sexualidad e inteligencia emocional, fundadora de Fundación Relaciones Inteligentes, cofundadora de Cumbre Mujer Inspira. Rodolfo Álvarez Tapia, director en Centro Inspira Chile, coach programación neurolingüística, especialista en bienestar sexual y hábitos saludables, máster en sexología de la Universidad de Alcalá, España. Hola Jane, ¿cómo estás? Hola. Gracias por recibir mi llamado. Gracias. ¿Sabes que te quería contar algo? Lo que pasa es que últimamente estoy teniendo muchas fantasías sexuales. Yo había tenido antes, pero como que en el último tiempo he sumado muchas. Ahora, el tema es que yo tengo pareja, entonces tengo un problema porque me da miedo o no me atrevo a contarle, porque cuando le cuento siento que ella se puede molestar. Entonces me gustaría saber qué hacer porque no sé cómo tomarlo y de verdad me complica el tema a esta altura. Bueno, primero que nada, muchas gracias por tu llamada. No creo que es un problema. Vamos a conversar con nuestros amigos acá, pero nuestra mente es nuestro mejor afrodisíaco. El pensamiento está libre y nuestra capacidad de fantasear también. Pero vamos a responder. ¿Es buena contar a tu pareja todas tus fantasías? Bueno, es que primero tenemos que saber cómo es el vínculo de esa pareja. Cuando tenemos un vínculo seguro, que no es el caso de lo que estoy escuchando, cuando uno tiene un vínculo seguro y hay plena confianza y estos vínculos se caracterizan por una capacidad también de jugar mucho, claro, hablar de las fantasías sexuales sería un terreno bastante seguro, como se dice. Mientras que cuando tú ya empiezas a tener este miedo a la reacción del otro, comentar tus fantasías puede ponerte en un plano complicado si hay otros problemas de comunicación en la pareja. Entonces, esto va en la misma línea de cómo nos comunicamos en esa relación. Pero eso no significa que tú no puedas seguir alimentando tu erotismo de tu fantasía. Esto se vuelve más complicado cuando tú quieres concretar esa fantasía con una pareja. O sea, entonces, son una dos cosa cosas es distintas. pensarlo, otra cosa es compartirlo y otra cosa es concretarlo. Así es. Pero este amigo, o sea, si quiere ir mejorando un poco lo que dice la Connie, ¿cómo podrían mejorar y tantar el terreno para compartir de a poquito de repente? O sea, yo creo que habría que empezar a crear conversaciones, ¿cierto? Sutilmente, por supuesto, para empezar a hablar de lo que nos motiva sexualmente. ¿Recuerdas que habíamos hablado antes de lo que es deseo sexual, de la importancia de lo que es estar pensando lo que quiero hacer en los juegos, etcétera? Entonces quizás, no sé, tomar algo, juntarnos, conversar, salir a caminar, hablar sobre sexualidad puede ser algo positivo. Pero creo yo que lo primero es como partir de a poco, ir tanteando terreno y no generar algo que sea invasivo. Porque quizás tengo una fantasía, la otra persona tal vez no está preparada para escuchar eso y puede ser primero contar, oye mira, me está pasando esto, podríamos probar con tal juguete sexual, hay juegos de Happy Jane también que pueden servir. Sí, totalmente. Entonces, pero la indicación es como partir de a poco. Y partir también, de a poco, no asustar. Exacto, y creo que es importante también entender el rol que juegan nuestros miedos también. Porque me ha pasado mucho en los talleres de que hay personas que tienen miedo a compartir su fantasía, pero que después de hacerlo, la pareja lo agradece. Y de hecho se puede generar una instancia súper rica como de poder hablar y contarte lo que yo también pensé que no te podía contar. Es como generar confianza, ir como mejorando este vínculo más inseguro y hacerlo más seguro. Claro, pero justamente desde la vulnerabilidad. Me da susto hablarte de esto. Entonces es muy distinto a yo quiero porque la otra persona puede sentirse presionada. Puede leerlo como una presión, no como un te quiero compartir, sino que mira, te quiero hablar de algo que me da vergüenza o que me da miedo contarte. Eso es muy rico. Y es esto, no sé cómo te lo vas a tomar, ¿me entiendes o no? Eso por una parte y por la otra parte mostrar siempre primero interés en lo que el otro quiere. Porque eso son estrategias de negociación. Tú puedes ir a vender algo siempre y cuando entiendes bien las necesidades de tu cliente de alguna manera. Entonces, antes de centrarte en tu fantasía, es interesante saber por qué esa persona quizás está tan reactiva, quizás está muy estresada y lo que necesita son otras cosas para abrirse a esta experiencia. Entonces, hay que mostrar primero interés por la pareja y luego, después le digo, y esto también a mí me gustaría que empezáramos a conversarlo. Me encanta, o sea, lo que escucho también es como el término del consentimiento, que es la base que todo que hablamos en este programa y todo lo que tiene que ver con el sexo. O sea, si no hay consentimiento de lo que está compartiendo
compartiendo, quizás la otra persona no quiere recibirlo, allá mejor evitarlo. Y eso lo llevo al siguiente paso. ¿Cuándo es bueno tratar de concretar? O sea, ya el amigo pudo compartir con su pareja su fantasía, y es bueno que traten de llevarlo a cabo siempre, sí, no, a veces. O sea, es que yo creo que eso va a depender de la relación y si al final eso va a jugar en pro de las dos partes o las partes involucradas, ¿ya? Porque hay veces que quizás yo no voy a querer concretar una fantasía sexual y eso va a estar bien también. Y es importante que eso se me respete, ¿ya? Yo creo que acá, y ahí volvemos un poco a hablar del límite de lo permitido y lo prohibido en el plano sexual, ¿no? Y que tiene que ver con la integridad de las partes. O sea, si yo digo que sí, mi pareja dice que sí, o las otras personas involucradas quieren decir que sí, está perfecto. Ahora, si hay algo que yo no quiero hacer, yo lo puedo comunicar y buscaremos alternativas o otras posibilidades que se pueden hacer. Me encantó de lo que dijo la Connie, el tema como de la negociación y de la vulnerabilidad. O sea, si yo llego donde la otra persona y le cuento, ¿sabes qué? Me gustaría probar esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se acerca a eso? Eso abre posibilidades. Exacto, la manera de acercar abre un poco el camino. Exacto, pero si yo lo digo desde una postura poco flexible, casi que imponiendo algo, obviamente que eso genera resistencia y la otra persona no lo va a querer hacer y está en todo su derecho. Está en todo su derecho, sí, exactamente. Pero yo siempre siento en mi vida, o sea, yo practico lo que predico hace años, trato de tener muchas fantasías porque a mí me sirve como motor para mi deseo, y yo en mi cabeza siempre tengo como dos niveles de fantasías, los que sé que nunca voy a contar a nadie, y yo siento que eso está bien. Totalmente. Y después yo tengo los que algún día quizás les voy a contar si me preguntan o si tengo las ganas, y después de esa subcategoría tengo los que me gustaría llevar a cabo. Entonces, ¿es sano tenerlo tan dividido así como lo tengo yo? Totalmente, totalmente. Y es más, tenemos que entender que una fantasía que se concreta pierde la magia. Es decir, te la puedes pasar increíble, es cierto, pero también tienes unas expectativas tan altas de lo que va a ser esa experiencia que una vez que la vives, justamente esa energía que viene esa fantasía la pierdes. Entonces, no toda fantasía sexual tiene que ser concretada. Es más, yo creo que una de las cosas que hacen las parejas cuando están recién conociéndose y que es súper importante mantener a lo largo de las relaciones, cómo empezamos a chatear, por ejemplo, o a hablar cosas de, no sé, imagínate que te estoy tocando o ya estoy pensando lo que me gustaría. Todas esas cosas son muy importantes de mantener en la conversación previa y que son parte de la fantasía. A veces nosotros creemos que fantasía se limita a, no sé, hacer un trío, ir de swinger, hacer bondage, y la verdad que no, tiene que ver con activar este imaginario erótico. Sí, el imaginario erótico, pero nombraste tres, pero a mí me gustaría saber, tanto en tus talleres y en tu consulta, ¿tienes algunos que son los más recurrentes en los chilenos, chilenas y chilenos? Sí, yo diría que hay una que se repite harto, que es el tema del sexo en la playa. Eso iba a decir yo, eso es lo que más escucho yo siempre. Se repite mucho y siempre cuando tratamos de llevarla a la práctica, como, no sé si es tan cómodo como parece que fuera la idea, claro, con la arena. Exactamente. Y si bajo el agua es complicado, hay que agregar lubricante si uno va a hacerlo bajo el agua, porque contrario de lo que uno piensa, tener sexo en el agua se va lavando la lubricación natural. Claro. Así que, ya, entonces sexo en la playa. También juegos de roles, como los típicos, ¿no? El sacerdote, la enfermera, el policía, disfrazarse. Creo que también hay como harto que tiene que ver con eso. Sexo con desconocido. Una persona que no conozco podría ser también una fantasía. El tema o a jugar que somos desconocidos, eso también. Eso, es que eso iba a decir yo, de hecho, de la mano lo que comentabas tú, porque al final hay cosas que quizás no las vamos a hacer derechamente y que son fantasía y que como pareja podemos acordar que no se van a hacer, pero sí podemos jugar. Y podemos pretender que la estamos haciendo. Se puede, eso es una opción. Sí, está disponible y eso puede generar deseo y motiva. Entonces, eso es una alternativa. El tema de los tríos también es algo que es bien recurrente. O grupal, también he escuchado. Exactamente. Más del lado masculino, como uno no es uno ni dos, es como muchos. También swingers. Swingers, sí. Esas son las que principalmente yo he visto. Sí. Sí, pero en la mujer hay mucho del setting, de esto que tenemos, yo creo que Hollywood bien metido en el romanticismo, como este romanticismo pasional, entonces están estos imaginarios de ciertos lugares, o de ciertas condiciones, ¿no es cierto? Pero también hay mucho de
del imaginar, observar a otros, también ser observado por otros, o estar en el lugar de quien domina o de quien es dominado. Entonces hay cosas que son bastante también más tradicionales y que están puestas en estas fantasías. O hoy en día espero que se quiebre esa rutina que siempre tenemos y no sé, que esté en la cocina y me agarres de cierta manera. Entonces no todo tiene que ser tan cercano a la pornografía, sino que tiene que más que ver con cómo salimos de esa rutina que estamos manteniendo en nuestra vida sexual para ponerle una cosa como más picante, más exacto. Y tú encuentras a veces que las mujeres de tu consulta no tienen derechamente, tienen muy pobre o muy pocas fantasías, porque me ha tocado enseñar cómo desarrollar una nueva fantasía. Por ejemplo, porque dicen que no se me ocurre o me cohibo porque al final pensar en estas cosas es sucio, me siento culpable, no me permito mi imaginación. Entonces yo hago un ejercicio que le digo, piensa en un lugar con una persona y algún objeto. Y allá tienes una nueva fantasía. ¿Tú has visto que la gente sienten culpable de sus fantasías? Sí, y acabas de acordarme de algo. Una de las fantasías más recurrentes es que estoy con otra persona. Eso que es parte del imaginario. Pero sí, las mujeres tenemos una relación históricamente distinta con la sexualidad. Los hombres vienen teniendo un acceso al imaginario sexual hace años. Lamentablemente la pornografía también ha ido en contra de este imaginario. Sí, porque, es más, a los que están en la casa lo que yo les recomiendo es, prefiera imaginar o leer que ver. ¿Ya? Porque la realidad a nivel como sensorial es tanto menos intenso que lo que pueden ver en una pantalla, que la realidad puede ser muy decepcionante. Mientras que la imaginación permite una activación fisiológica que es distinto, que puede recurrir en esos minutos. Pero bueno, las mujeres en ese sentido recién hoy en día con, no sé, por las 50 sombras de Grey o con una nueva pornografía hecha para mujeres, estamos empezando a abrir esto, es nuestra mentalidad. Hoy en día, no sé, cuando veo películas, veo cómo ha cambiado la dinámica de cómo se da el primer encuentro sexual. Y una de las cosas que me da tanta risa es como hoy en día, no sé, Hollywood tiene la idea de que todas las mujeres quieren que lo primero que haga la otra persona es sexo oral. Y me llama la atención que ese sea sabemos que el nuevo acercamiento, pero no necesariamente a todos les gusta. Encuentra muchas veces más subido de tono un sexo oral que una penetración. Entonces muchas personas no les gusta eso. Quería saber tu opinión también sobre el mismo porno. Igual puede inspirar, pero ¿hay algún límite? ¿O cómo tú incorporas en esta como recomendaciones el uso de la pornografía? O sea, yo creo que se puede utilizar, pero en su justa medida. Y hay que tener cuidado porque puede generar dependencia. Mucha adicción. ¿Ya? Mucha adicción, exactamente. Eso hemos visto, sí. Exactamente. Entonces, de hecho, es como si se utiliza, no utilizarlo siempre, utilizarlo tiempos acotados, regulados, y tener mucha conciencia de que la realidad del sexo no es esa. Exacto. Hay personas ahí que están grabando, que son cuerpos que se arreglaron y que al final tu vida sexual no va a ser así, porque muchas personas se frustran posteriormente por no poder crear lo mismo. Entonces, no lo vas a poder crear. Hay que partir viendo porno de esa perspectiva. Sí, y también entretención es súper importante tener en cuenta, además de eso, que el 90% de la producción pornográfica tiene violencia de género. Entonces, 90%. Claro, el 90%. Entonces, si queremos establecer una relación erótica entretenida con nuestra pareja, siguiendo modelos que en sí mismos son violentos, claramente, claro, tú puedes estar realizando tu fantasía, pero no necesariamente haciendo esto de compartir un momento que es agradable para los dos. Y muchos hombres, lamentablemente, están convencidos que a nosotras nos gusta sufrir de alguna manera, como ser violentadas o violadas de alguna manera. De hecho, es un problema que yo encuentro cuando yo busco porno para ver, para mi recurso mental, que no lo ocupo tanto, pero lo ocupo, es como no puedo casi encontrar cosas que no me chocan, entonces como casi no lo puedo ocupar tanto como me gustaría porque no encuentro lo que a mí me excita. Claro, y después nos encontramos con una manada, ¿no es cierto?, en versión española o en versión chilena, y que lamentablemente muchos de los jóvenes se están criando con eso, además de la cantidad del hentai que ven los cabros chicos. Que eso. Sí. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Porque las parafilias, o sea, cuando uno tiene mucha fantasía con cierto tipo de cosas, ¿cuándo se convierte en una parafilia? ¿O son separados totalmente? Cuando no puedes obtener otra fuente de satisfacción, tiene que estar eso. Entonces,
Sí, si me fantasías con zapatos y necesito que los claro, zapatos... si no están los zapatos no puedo tener una erección, no puedo sentir placer, pero el gran problema hoy en día es la cantidad de personas que son adictas al sexo y que realmente no se pueden excitar con la pareja porque no responde a eso que le entrega la imagen. Al porno, dices Sí. tú. Al porno. Perfecto. Este es un tema que escucho bastante, entonces quiero aclararlo. Las personas, bueno, principalmente mujeres en el caso que yo converso con ellas, piensan si tienen una fantasía con otra persona que no sea su pareja, es un engaño. ¿Qué opinan de eso? Yo creo que es importante definir primero lo que vamos a entender nosotros como fidelidad, ¿no es cierto? Muy bien. Y el acuerdo Partimos que queremos por eso. hacer. ¿Iba por ahí también tu Sí, respuesta? es que esto es un resultado de la educación cristiana que te dice pecado en obra y pensamiento. Y la verdad es que eso no es así. Es decir, lo que tú imagines en tu mente es imaginación y no es acción. Al final, una deslealtad o una infidelidad es cuando quizás un deseo lo concretas y transgrede ese acuerdo que tienes de pareja. Pero todo lo que pasa en tu mente, que encontraste a alguien atractivo, que soñaste con alguien, que imaginaste a alguien, no es ningún tipo de lealtad ni ¿cómo se llama? Ni de traición. Al contrario, da cuenta de que somos monógamos, seriales, que no estamos hechos biológicamente para solamente sentir atracción por una persona y que eso habla de nuestro lado animal, pero no por eso estoy pasando a llevar el vínculo emocional que tengo con el otro. ¿Eso también opinas? Sí, y creo que es importante definir, como decía antes, la línea de lo que va a ser fidelidad o infidelidad, porque es un tema que muchas parejas asumen que es lo mismo para ambos, para ambas partes, pero no lo es. O sea, yo he estado trabajando con parejas y algunos me dicen, no, es que mandó un WhatsApp con un emoji, por ejemplo. Y eso es infidelidad. Y la otra parte dice, eso no es infidelidad. Entonces fantasear claramente puede ser infidelidad para uno. Algunas personas. Ahora, yo creo que es natural fantasear. Para mí, yo creo que la fantasía es algo natural y va a pasar y es como inevitable, ¿ya? Inevitable, y además no hay ninguna máquina que lea nuestra mente. O sea, lo único que va a saber de nuestra fantasía somos nosotros. Nosotros no estamos obligados de compartirlo, nadie lo va a saber. Por eso yo siempre promuevo que no lo vamos a autocensurar, porque necesitamos ese material erótico. O sea, si estamos con disfunciones del el trastorno de poco deseo, ¿cómo vamos a tener deseo si no tenemos fantasías? Entonces, partiendo por allá, si sabe que su pareja lo encuentra como un engaño, entonces mejor no compartirlo, simplemente. Sí, o conversarlo también, ojo, porque también siento que, a ver, si pensamos en comida, yo puedo pensar en comer algo muy rico y querer comer eso. Si pienso en comprar algo, también puedo hacer el ejercicio. Si me quiero ir de vacaciones, por ejemplo, también lo hacemos. Fantasear en tus vacaciones. Exacto, de las vacaciones. Entonces, eso es motivarse. Pero siento que acá hay un tema como religioso, de normas culturales, sociales, que se nos han impuesto, que nos dice que pensar en sexo está mal. Pero si no pensamos en sexo, no vamos a tener ganas de tener sexo. Por supuesto, ¿no? Si es muy importante para el deseo. La mente es muy importante. Para las otras, las reacciones que son más como la excitación, ¿no es cierto? Es mucho más estar en conexión con el cuerpo. Pero la mente es muy importante en crear y mantener el deseo. Entonces, claro que es relevante, pero muchas veces nos vamos a encontrar con que las parejas no están en el mejor contexto y donde las mismas dinámicas que están teniendo ellos, los conflictos que están teniendo, hacen que una de las partes tenga mayor deseo sexual o tenga más fantasía sexual, y cuando le muestra esto a la parte que no está tan activo y se defiende de esto, se sienten poco queridos. Y esto es una dinámica que se da muchas veces, donde yo te digo lo que quiero, pero tú no me lo quieres dar porque yo no te importo, porque no soy una prioridad. Entonces, esto es bastante más complejo. A veces cuando hablamos de sexualidad, creemos que tiene que ver simplemente con una parte que se activa o se apaga en nosotros, pero tiene que ver mucho con nuestra personalidad y la dinámica de pareja que estamos teniendo. Y bueno, al final lo que pasa a veces cuando uno tiene esas conversaciones, uno sale con, oh, yo tengo una fantasía, no sé, con Brad Pitt, pero el otro dice, yo tengo la fantasía con la vecina. Y allá uno queda como un poco con problemas si las expectativas de las fantasías no son iguales. Es que es bien poco asertivo eso, la verdad. No cuente que su fantasía es con un vínculo cercano. Ok, ya, eso vamos es súper a dejar. importante. Yo creo que eso podemos dejar esta sección con esa muy práctico. Listo. Tip. Todos los que sean inalcanzables, perfecto. Los que están muy cerca puede generar inseguridad.
Estamos de vuelta con Constanza y Rodolfo para una sección que me encanta porque la gente en sus casas pueden participar en lo que han aprendido en Conversar es un placer. Yo voy a hacer una pregunta y en la casa van a tener 5 segundos para contestar y obviamente ustedes le pueden ayudar con algunas pistas. La primera pregunta dice así. ¿En qué año entró en vigencia en Chile la ley del acuerdo de unión civil? A. 2015, B. 2001, C. 1998. 5 segundos. Muy bien, sí, la respuesta es A, 2015. Y eso fue el primer ley que reconoce las parejas del mismo sexo, que ahora hay más leyes. Más leyes han salido, hasta hoy están saliendo más leyes que reconocen los derechos de todos los tipos de parejas. Ese fue el comienzo. Fue el comienzo, una gran celebración fue, recuerdo. Sí. Bueno, la segunda pregunta dice así. ¿Cuál de estos factores puede provocar una disfunción sexual? A. Miedo y ansiedad relacionado con el sexo. B. Haber experimentado agresión sexual o algún trauma en el pasado. O C. Todos los anteriores. Tenemos 5 segundos para contestar. Muy bien, así es. C, todos los anteriores, lo que hemos hablado hoy, hay múltiples factores que pueden afectar eso y qué bueno que han aprendido de cómo tratarlos también. Hay otra pregunta. La pregunta dice así. La estructura completa del clítoris es A. Capuchón, glande, raíces y bulbos. B. Glande y cuerpo del clítoris. O C. El clítoris es solo un botón. Tienen 5 segundos. Clítoris. Muy bien. ¿Qué quieren decir de nuestro amado clítoris? Que recién lo conocemos. Muy poco que se descubrió la estructura anatómica. Sí. Muy grande también. Todos tenemos esto, hay que estimularlo. Está ahí, es un tesoro del placer. 8.000 terminaciones nervioso tiene. Muchas gracias. Ha terminado el programa. Muchas gracias por sus aportes. Muchas gracias por participar en casa. Nos vemos el próximo viernes a las 22 horas. Muchas gracias a Dimusa para estas hermosas sillas que estamos ocupando hoy día. Y Pisaras Mota. Comenta con el hashtag Placer por la Red y nos vemos en el siguiente capítulo.